Buenas tardes a todos. Mi nombre es Erika Rojas Bilbao, soy médica patóloga del Instituto de Oncología Ángel Rojo y del Hospital Alemán. Y en esta oportunidad vamos a compartir juntos algunos conceptos y actualizaciones acerca de cáncer de pulmón y como estamos en la era de la medicina mínimamente intervencionista, cuáles son los elementos moleculares que tenemos hoy sobre la mesa para poder identificar aquellos pacientes que van a ser, digamos, posibles candidatos a blancos moleculares terapéuticos. Eh, Esto ustedes lo conocen muy bien, simplemente para mostrar que a lo largo de los años y con numerosas campañas que han intentado disminuir el consumo del tabaco, esto no ha evitado que el cáncer de pulmón sea desde el punto de vista epidemiológico el número uno tanto en hombres como en mujeres, seguidos por la próstata en el hombre y la mama en la mujer. Esto tiene que ver con justamente el reconocimiento de nuevos conceptos que están volcados en relación a que el consumo del tabaco no es el único indicador o el único agente patógeno que va a generar cáncer de pulmón. Esto forma parte de los hallazgos epidemiológicos poblacionales que se traslucen a nivel mundial. Con respecto a los subtipos histológicos, observen que a lo largo de los años vemos una curva que con tendencia al crecimiento en relación al adenocarcinoma de pulmón. Fíjense que esto ha sido, hemos visto una curva muy pronunciada de crecimiento, prácticamente en la misma incidencia que el adenocarcinoma de pulmón, que corresponde a un subgrupo de pacientes que no vamos a poder caracterizar morfológicamente y que vamos a llamar carcinomas de células no pequeñas, no específico, NOS, luego seguido por el carcinoma escamoso y en una incidencia menor los carcinomas de células pequeñas, los carcinomas de células grandes muy por debajo y un subgrupo que vamos a llamar inespecíficos o indeterminados. En relación a la patología y la epidemiología, decimos que el adenocarcinoma de pulmón representa prácticamente el 50% de los subtipos histológicos con los que vamos a encontrarnos, seguidos por un carcinoma de células pequeñas que va a estar representado, cerca de un 30%, un carcinoma de células escamosas y un porcentaje, que no es un porcentaje despreciable, que es el carcinoma de células pequeñas para aquel subgrupo de patologías en las cuales vamos a necesitar la implementación de técnicas de inmunomarcación para poder saber de qué tipo histológico se trata. Esto se ha complejizado a lo largo de los años, justamente porque en la era de la medicina mínimamente intervencionista son muy escasos los fragmentos tisulares con los que podemos contar para poder hacer un diagnóstico específico y dar una respuesta predictiva, que tenga un valor predictiva. Observen cómo, los pacientes que son, candidatos a la cirugía es mucho menor proporción en lo que corresponden a los pacientes con biopsias de células pequeñas, que es lo que mayormente recibimos. Y esto de la medicina de precisión nos ha puesto a los patólogos en un punto fundamental, que es estar centrales en el escenario del diagnóstico y el tratamiento. El patólogo hoy por hoy es un profesional que se encarga de hacer una integración en correlación con la clasificación histológica, la implementación de técnicas inmunistoquímicas, técnicas moleculares como la PCR, la hibridización in situ, la generación de tecnologías dentro del laboratorio de patología innovadoras, el tener que continuamente trabajar con actualización de equipamiento. Todo esto con el fin de dar una información que sea realmente integradora, que sea de valor pronóstico y predictivo para el paciente en un informe que sea, claro y que sea específico y que, sea concreto y que tenga un valor predictivo. Conceptualmente, entonces, vamos a
decir que los adenocarcinomas surgen de células epiteliales de la unidad respiratoria terminal y presentan diferentes morfologías que vamos a ver más adelante. Las más conocidas son la morfología cinar, lipídico y papilar, y en relación a la inmunistoquímica vamos a implementar técnicas especiales como la anapsina y el TTF1. Esto con respecto al adenocarcinoma. Con respecto al carcinoma de células escamosas, conocemos que son histologías que se ubican en localizaciones centrales, ya que surgen del epitelio bronquial basal y en la metaplasia escamosa, y va a también tener un fenotipo específico. Algunos otros conceptos generales que hay que tener en cuenta es que la mayoría de los carcinomas están asociados al tabaco y a otros carcinógenos, y que los pacientes no fumadores van a tener un fenotipo molecular completamente diferente o bastante diferente que los que están asociados al tabaco. En este sentido, el tratamiento va a reposar en 5 pilares fundamentales, que son la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, la inmunoterapia y las terapias target. Y a pesar de todo esto, vamos a ver que el 26% de los carcinomas de células no pequeñas van a tener una sobrevida a los 5 años con metástasis de un 26% y una sobrevida de los pacientes con quimioterapia del 6%, y esta sobrevida se va a modificar sustancialmente frente a las terapias target o a la inmunoterapia. A los 5 años vamos a tener sobrevidas de un 15 a un 50% de estos pacientes. Podríamos decir que existen, digamos, en este modelo putativo de patogénesis molecular, dos grandes compartimentos. Un gran compartimento central, en donde las lesiones van a ser broncogénicas y centrales, y aquí es donde se van a ubicar fundamentalmente los carcinomas de células escamosas y los carcinomas de células pequeñas, digamos que es un sitio de paso donde ocurren la mayor cantidad de manifestaciones que tienen que ver con la acumulación de múltiples alteraciones genómicas, en las cuales intervienen, por ejemplo, la activación del CARRAS, y por otro lado, el compartimiento terminal respiratorio, que va a estar caracterizado por un intercambio permanente de gas y que va a estar distal al parénquima central, en donde van a ocurrir otras alteraciones moleculares, entre ellas la activación de factores de transcripción y mutaciones en el epidermal growth factor receptor, y que puede ocurrir especialmente en poblaciones que nunca han fumado. Es decir, que tenemos que comprender entonces la patogénesis del pulmón en estos dos compartimentos bien distribuidos anatómicamente. También podríamos decir que existen algunas alteraciones precursoras o preinvasivas que van a marcar el desarrollo de cáncer de pulmón. Aquí tenemos, por ejemplo, la hiperplasia adenomatosa típica, que puede originarse a partir de los neumonocitos displásicos que revisten las paredes alveolares, el adenocarcinoma in situ, que va a estar completo casi enteramente por células displásicas que van a crecer a través de los o a lo largo de los septos alveolares, la metaplasia y la displasia en términos de alteraciones epiteliales madurativas que van a progresar a lo largo, digamos, de todo el epitelio respiratorio, y la hiperplasia neuroendocrina pulmonar idiopática difusa como un precursor de los tumores neuroendocrinos. Algunas modificaciones ya las habíamos visto en la clasificación del 2015, que realmente fueron modificaciones muy conceptuales y que han sido renovadas en la clasificación del 2021. Pero no quería dejar de comentar que esta clasificación del 2015 fue la primera que establece y provee los criterios y la terminología para las biopsias pequeñas y las citologías. Es la primera clasificación que va a ser una revisión y una estandarización de cuál es la nomenclatura que tenemos que utilizar para biopsias pequeñas y citología. Y esto es importante porque las clasificaciones previas estaban basadas en resecciones quirúrgicas, cuando estamos justamente en un momento donde el material que recibimos frecuentemente son biopsias pequeñas.
El otro punto importante de esta clasificación es que recomienda reducir al mínimo el uso del concepto de carcinoma de células no pequeñas a partir de la utilización prácticamente en el 60 al 50% de las biopsias a través de la utilización prácticamente cotidiana de la inmunistoquímica. Después vamos a ver cuáles son, digamos, estas inmuno que nos van a permitir estratificar estos grupos histológicos. Y el tercer punto importantísimo es que hace énfasis en la implementación ya de estudios genéticos y moleculares para poder establecer la clasificación. Históricamente, cuando estudiábamos patología, cuando éramos alumnos, teníamos los subtipos histológicos que todos conocemos, clásicos de adenocarcinoma, carcinoma escamoso, carcinoma de células grandes o carcinoma de células pequeñas, pero esto a partir del advenimiento de los inhibidores de tirosina quinasa abrió un espectro enorme de subgrupos moleculares dentro de cada una de estas entidades y así se vio cómo el paisaje terapéutico de los pacientes portadores carcinomas de pulmón fue completamente diferente a lo que conocíamos previamente al no conocer claramente cuáles eran las vías moleculares que participaban en la patogénesis de todas estas neoplasias. Más allá de todo esto, la complejidad de los subtipos histológicos, digamos, se ha hecho mucho más controversial a lo largo de los años. Hay algunas entidades que se conservan dentro del adenocarcinoma invasor de pulmón. Tenemos los mucinosos y los no mucinosos con sus subtipos lepídicos, acinar, micropapilar y sólido. Esto va a ser importante, ya lo vamos a comentar, en relación a que tienen, digamos, forman parte de grupos pronósticos diferentes, por eso es importante determinar a cuál subgrupo histológico de adenocarcinoma nos vamos a referir cuando estamos mirando y haciendo el informe anatomopatológico. Y uno de los cambios más sustanciales en esta clasificación del 2021 ha sido la separación de las neoplasias neuroendocrinas con sus, digamos, lesiones precursoras y el reconocimiento o el agrupamiento de los carcinoides y los carcinomas neuroendocrinos dentro del grupo de los carcinomas neuroendocrinos o las neoplasias neuroendocrinas de pulmón. Entonces, básicamente, cuando nos encontramos frente a una biopsia de pulmón, que como decíamos, la mayoría de las veces van a ser biopsias pequeñas, lo primero que debemos hacer es la identificación a partir de los elementos básicos que conocemos, que son la formación de queratina, el reconocimiento de los puentes intercelulares, las disqueratosis, es decir, elementos de diferenciación escamosa, focales o en la forma de perlas córneas. Bueno, a partir de eso reconocer si un carcinoma es escamoso, queratinizante o no queratinizante, y el reconocimiento de un adenocarcinoma cuando vemos evidencias claras de una diferenciación, digamos, glanduliforme o tubular o cribiforme. Es decir, que la primera clasificación es una clasificación que se basa fundamentalmente en la histología y en la morfología. Sin embargo, en el 30% o 40% de las biopsias, esta distinción entre adenocarcinoma y carcinoma escamoso no es posible. Y aquí es cuando se complejizan las cosas. Luego, dentro del adenocarcinoma, tenemos diferentes subgrupos histológicos que debemos reconocer porque tienen diferentes caracterizaciones pronósticas, ¿sí? Aquí tenemos el adenocarcinoma de tipo lepídico, en el cual vemos que se conserva prácticamente la arquitectura del pulmón y el revestimiento de los espacios alveolares, cuando uno se acerca, va a estar constituido por células atípicas. La morfología acinar va a estar dada por estos túbulos o glándulas irregulares con un mayor pleomorfismo celular revistiendo los espacios aéreos, la variante micropapilar y la papilar, y el componente sólido, que vamos a ver que estos son los subgrupos a los cuales no podemos pasar por alto porque van a marcar un pronóstico adverso, así como tenemos imágenes representativas de los adenocarcinomas de tipo mucinoso con su variante mucinosa, fetal, entérica o coloide,
Y luego, más allá de los aspectos histológicos que son distintos, estos tumores están caracterizados porque tienen un perfil genómico y molecular diferente. Los adenocarcinomas mucinosos van a tener mutaciones más emparentadas con la vía de señalización del Carras y algunas otras alteraciones moleculares que veremos más adelante. Prácticamente el 95% de los tumores que vemos en el pulmón son carcinoma, y esto hace que debamos ser muy cuidadosos por el efecto terapéutico del que se va a desprender nuestro diagnóstico, que podemos, va a generar un efecto muy significativo porque el oncólogo tiene que hacer un tratamiento uno u otro en función del subtipo histológico que nosotros determinemos. Y acá es importantísimo entonces, cuando nos encontramos con biopsias que no podemos caracterizar morfológicamente adecuadamente, bueno, implementar las técnicas de inmunomarcación, como tenemos el TTF1 y la napsina A para los adenocarcinomas de pulmón, y la P40, que es la más sensible y la específica para el carcinoma de células pequeñas, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que además hay algunos marcadores que se superponen entre adenocarcinoma y algunos clones que pueden expresar aberrantemente en otras neoplasias no pulmonares. Por eso es importante reconocerlas. Y aquí la salvedad de que los carcinomas de células pequeñas también pueden expresar TTF1, por lo cual mínimamente frente a una neoplasia, que es un carcinoma pobremente diferenciado, que no, la verdad que no tenemos evidencias morfológicas de qué tipo histológico es importante por lo menos tener este panel TTF1, napsina y P40 por lo menos para poder, discriminar de qué subgrupo histológico estamos hablando. Justamente con la incorporación de la clasificación, la anterior, la anteúltima, este subgrupo de pacientes que representaban prácticamente el 50% de los términos carcinomas de células pequeñas, para este grupo de neoplasias que no podíamos caracterizar, observen cómo la implementación de la inmunistoquímica ha permitido reducir conceptualmente este término histológico a menos del 5%. Y esto es simplemente por la implementación de estas inmunistoquímicas, que en el caso de la sospecha, por ejemplo, de un carcinoma de células neuroendocrinas, la implementación, además del TTF1, de un CD56, entre otros inmunistoquímicas como la cromogranina y la sinaptofisina. Aquí tenemos ejemplos histológicos donde podemos ver un carcinoma que tiene algunas evidencias de diferenciación glanduliforme o tubular, que expresa fuertemente el TTF1 a nivel nuclear y la napsina a nivel citoplasmático, siendo completamente negativo para el P40. Aquí no tenemos duda de que esto se trata de un adenocarcinoma de pulmón. Algunos elementos conceptuales que nos ha traído la nomenclatura del 2021 de la WHO, de la clasificación WHO. Vemos que hay algunos términos como los que hemos aprendido a partir de la clasificación del 2014, aquellos carcinomas de células no pequeñas que expresan TTF1, los vamos a denominar carcinoma que favorece el carcinoma de células no pequeñas, que favorece el diagnóstico de adenocarcinoma cuando expresan TTF1, o carcinoma de células no pequeñas, que favorece el diagnóstico de carcinoma de células escamosas cuando expresa P40, o carcinoma de células pequeñas con características de células gigantes o fusiformes para este subgrupo de pacientes que pueden focalmente expresar TTF1 o P40, así como, carcinoma de células no pequeñas, NOS, cuando realmente no tenemos ninguna evidencia ni morfológica ni fenotípica del tipo histológico que estamos viendo. Y lo mismo ocurre con el carcinoma de células no pequeñas, que tiene morfología neuroendocrina y marcadores neuroendocrinos, bueno, con la salvedad de poder poner que esto posiblemente corresponda a un carcinoma neuroendocrino de células grandes, en el caso de que veamos algunas características morfológicas que vamos a comentar. Y reservar
el término de carcinoma de células no pequeñas, NOS, para aquellos pacientes que tienen una histología y un fenotipo nulo, ¿sí? Y que además no expresan ni TTF1, ni P40, ni marcadores neuroendocrinos. Estas son algunas de las recomendaciones que tenemos para, digamos, algunas confusiones que podemos tener cuando, y esto no es algo que no ocurre frecuentemente, tenemos, por ejemplo, expresión focal o difusa de TTF1 y de P63, que hasta hace un tiempo puede ser algunos laboratorios que lo tengan como un subrogante de la P40. Bueno, en este contexto, a pesar de que tengamos una P40 o una P63 focal con un TTF1 difuso, bueno, el concepto es denominar carcinoma de células no pequeñas que favorece el diagnóstico de adenocarcinoma. Lo mismo ocurre para aquellos casos que van a ser negativos para el TTF1, puede ser que sea positiva focalmente para la P63 o la P40, bueno, en ese caso, favorecer el diagnóstico de carcinomas de células pequeñas. Es decir, conceptualmente hay que tener en cuenta la distribución del TTF1, si es focal o difuso, la distribución de la P40 y la P63, porque podemos encontrarnos con casos, hasta en un 20-30% de pacientes que van a coexpresar la P63 junto con TTF1, y en ese caso, digamos, poder, digamos, generar una confusión en la interpretación. Por eso lo mejor es favorecer el diagnóstico de adenocarcinoma cuando tenemos el TTF1 focal o difuso, a pesar de tener alguna reactividad focal para la P40 o la P63. Como les decía antes, el adenocarcinoma, que es uno de los más frecuentes, prácticamente el 50% de la patología que vemos, va a tener un patrón de crecimiento que vamos a llamar lepídico, acinar, papilar, sólido, como les he comentado antes, pero fíjense cómo cada uno de estos subgrupos histológicos están emparentados con un grupo pronóstico, es decir, que cuando hacemos el diagnóstico de un adenocarcinoma de tipo micropapilar o sólido, estamos poniendo a estos pacientes en el grupo 3 y observen cómo rápidamente cae la sobrevida en función del subgrupo histológico. Por eso es muy importante que cuando reconocemos el subtipo histológico, inmediatamente lo asociemos con el grado histológico que corresponde, porque esto va a impactar directamente en la sobrevida, así como reconocer en las adyacencias del tejido quirúrgico, cuando encontramos lesiones preinvasivas que nos pueden sugerir la coexistencia de otros grupos histológicos. En general, el cáncer de pulmón se caracteriza por ser altamente heterogéneo y podemos encontrar formas combinatorias que nos permiten, digamos, ser mucho más, debemos ser mucho más rigurosos y cuantificar cada uno de estos subgrupos, ya que están relacionados con grupos diferentes pronósticos. El adenocarcinoma no mucinoso, como les mostraba, cuando es lepídico, es aquel que va a tener menos de un 20% de un patrón de alto grado, es decir, no va a tener ni un componente micropapilar ni sólido. Bueno, esto vamos a llamar carcinoma de tipo lepídico y esta va a ser la histología. Es muy común que este tipo histológico se combine con otros tipos histológicos como tenemos aquí, la combinación de un adenocarcinoma grado 1 con un adenocarcinoma de tipo sólido, como podemos ver a la derecha, que lo va a poner en un grupo pronóstico o en un grado 3. Y aquí reconocer las variantes de comportamiento más agresivo, como son la variante micropapilar, y en este caso está la foto de una variante cribiforme que, digamos, tienen mayor incidencia de recurrencia, de recaída y de metástasis. Por eso es importante poder identificarlo. Hace unos años salió la recomendación de
los valores y los clones y la gran diversidad que había en relación a la subtipificación de los carcinomas de células no pequeñas de pulmón y los clones de TTF1 más recomendables para poder quedarnos tranquilos con el diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón, así como algunos temas en relación a la terminología de los tumores neuroendocrinos, temas relacionados a los especímenes citológicos y aquello relacionado con la diferenciación de primario versus metástasis en pulmón. Simplemente quería mostrarles que, digamos, es importante entender que hay un subgrupo de adenocarcinomas de pulmón que no van a expresar TTF1 ni napsina. Fíjense que hasta el 60 al 85% de los adenocarcinomas de pulmón van a expresarlo, pero hay un grupo que no lo va a hacer y en ese contexto quizás va a ser difícil poder determinar con certeza que se trate de un carcinoma primario de pulmón. ¿En qué contexto se puede dar la negatividad del TTF1? Bueno, en aquellos casos que son adenocarcinomas mucinosos o en aquellos casos que son adenocarcinomas pobremente diferenciados o con esta histología que les comentaba grado 3. Y que además podemos tener expresiones aberrantes que van a tener relación con algún clon que puede expresar en forma aberrante neoplasias que no son primarias de pulmón, y eso es lo que vamos a ver. Este trabajo nos permite conocer que existen en el mercado tres clones diferentes de TTF1. Tenemos el SP141 de Ventana, el 8G7G3 de DACO y el SPT24 de Leica. Estos trabajos que se han investigado a lo largo de los años en función de la robustez, y para esto existe una serie, digamos, de recomendaciones y laboratorios que han trabajado en la validación de estos anticuerpos. Bueno, resultado de todos estos trabajos, se han visto que el anticuerpo de DACO, el 8G7G3, es el que tendría mejor especificidad en relación, por ejemplo, al SPT24, que tiene una alta sensibilidad pero una muy baja especificidad. Es decir, que en este contexto, y esto va a tener que ver también en qué, digamos, en qué diagnósticos diferenciales estoy trabajando para saber si tengo la posibilidad de elegir uno u otro clon, cuál va a ser el más recomendable, si lo que estoy buscando es mayor especificidad o mayor sensibilidad. Algunos ejemplos que vamos a encontrar en la literatura de expresiones aberrantes son algo de esto que les voy a comentar ahora. Este es un carcinoma de escamoso de pulmón que, perdón, mostró una expresión de P63 y P40. Este sería el subgrupo convencional que no nos trae ninguna dificultad a la hora del diagnóstico de un carcinoma escamoso de pulmón. Expresión de P63, P40 y o CK5/6. Este es un caso de un adenocarcinoma colorectal metastásico, simplemente para mostrarles cómo, según la utilización de diferentes clones, vamos a tener expresiones aberrantes. Aquí tenemos el clon 8G7G3, en donde vamos a tener una expresión de algunas células que van a estar expresando su reactividad en células tumorales. Cuando lo comparamos con el SPT24, una intensidad más intensa y difusa, lo mismo ocurre con el SP141. Es decir, que en este contexto, en el cual tenemos un adenocarcinoma colorectal metastásico, el clon 8G7G3 ha mostrado, digamos, ser más específico en relación a los otros que han mostrado una distribución difusa y confusa a la hora de poder hacer un diagnóstico, digamos, de origen en pulmón. O sea que en este contexto las cosas se complican. Por eso es importante trabajar siempre con paneles, hacer una queratina 7, una queratina 20, siempre y cuando uno, digamos, también sepa que es un paciente que no va a requerir estudios adicionales moleculares, porque en ese sentido es fundamental, si no, priorizar el material para los estudios moleculares. Es decir, todo requiere de una interpretación y un contexto adecuado según lo que estamos buscando. Este es otro caso
una neoplasia que tiene una expresión de STP24 con este clon y una negatividad o aislada negatividad con el otro clon, y el 8G7G3 fue negativo. Tenemos en este caso un varón de 64 años con una biopsia endobronquial. Este es el escenario más habitual, en el cual encontramos una expresión difusa intensa con TTF1 y P63. En este contexto, cuando frente a lo que hemos hablado hasta ahora, tendríamos que ver cuál es el clon de TTF1 utilizado y, digamos, correlacionarlo obviamente con los datos, digamos, de estadificación, los datos clínicos y imagenológicos, y si el contexto fuera el adecuado, la interpretación sería que estamos con un carcinoma de células no pequeñas que con la expresión de TTF1 favorece el diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón. A la inversa también puede ocurrir, puede ser que tengamos expresión de P63 en adenocarcinoma de pulmón. Estos son ejemplos en los cuales tenemos una expresión de 5F3, que es un biomarcador que podemos utilizar en adenocarcinomas avanzados, ya vamos a hablar de él, con una expresión aberrante de P63. Es decir, que si en este contexto clínico estamos en la sospecha de un adenocarcinoma o un carcinoma escamoso, si la P63 es positiva y la P40 negativa, no informar a favor de un carcinoma escamoso debido a la expresión intensa y difusa de TTF1. Por eso es que hay que tener en cuenta la expresión aberrante que podemos tener de los marcadores de carcinoma escamoso en el contexto de un adenocarcinoma de pulmón. Otro ejemplo, P63 en diagnóstico de carcinoma, de adenocarcinoma pulmonar. La presencia de P63 focal o difuso no indica carcinoma escamoso. Este es otro ejemplo en donde podemos tener una P63 difusa y tener en cuenta que en este contexto la P63 es sensible, pero es poco específica y marca hasta en un 30% de los adenocarcinomas de pulmón. En este contexto, TTF1 positivo y P63 positivo, bueno, carcinoma de células no pequeñas, favorece el diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón. Por eso siempre es importante el reconocimiento del clon, el tipo histológico que estamos viendo, y si marca TTF1 en forma intensa y difusa, favorecer siempre en primer término el diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre la P63 o la P40? Hasta hace unos años no teníamos la P40 o no estaba tan difundida en los laboratorios de patología. Hoy conocemos que, bueno, si tenemos que elegir, elegimos la P40 porque tiene una altísima sensibilidad del 97% y hasta un 100% de especificidad. Y hay que tener en cuenta que, por el contrario, la P63, si también tiene una alta sensibilidad y especificidad, comparativamente tiene menor sensibilidad y menor especificidad que la P40. Y además, bueno, la P63 fue más difundido porque fue previa a la P40 y no está siempre disponible, pero puede ser apto y recomendable para diferenciar el adenocarcinoma del carcinoma escamoso, ¿sí? Entonces, pero con estas salvedades de que el P63 puede ser positivo en un 20 o un 30% de los adenocarcinomas, y que también puede ser positivo en adenocarcinomas que tienen en rearreglo del ALK, como el caso que les mostré anteriormente, y esto sería una interpretación aberrante. Es decir, que la presencia de P63 focal o difuso en un contexto de una neoplasia que expresa fuertemente TTF1 no indica carcinoma escamoso. Esto de la P63 y P40 no es arbitrario y no es, digamos, no es casual que ambas puedan expresar en diferentes subgrupos de carcinomas escamosos, y prácticamente esto está dado porque el gen de la TP63 codifica a un miembro de la familia P53 y ambas están relacionadas en su isoforma activada o no activada. Quiere decir que si la proteína está truncada en la porción N-terminal, bueno, en ese caso se detecta con la P40
por eso es mucho más específico en este contexto que la P40 va a ser, digamos, prácticamente un marcador de vías moleculares oncogénicas que tienen relación con los carcinomas escamosos, las células basales y las células mioepiteliales, a diferencia de lo que ocurre con el dominio de transactivación que tiene la P63, que va a funcionar más o se va a ver más, se puede ver en forma aberrante en adenocarcinoma de pulmón, linfomas y sarcomas. Es decir, que son como parte de la misma proteína, pero, digamos, se expresan y su especificidad está dado según el dominio de transactivación que tiene en la porción N-terminal la molécula. Y nuevamente la presencia de P40 aislada no indica carcinoma escamoso, pero hay que tener en cuenta algunos conceptos. El TTF1 no tiene un punto de corte como tienen otros anticuerpos o biomarcadores, es decir, cuando da TTF1, bueno, eso es una expresión que hay que tenerla en consideración, a diferencia de lo que ocurre con la P63 o la P40, que pueden requerir, y según la, digamos, la bibliografía que uno tome, puedes requerir una expresión mayor a un 40% para poder, digamos, tomarla en consideración, ¿sí? Así que en este contexto, la expresión de TTF1 siempre es la que hay que tomar de mayor relevancia frente a la coexpresión de P40. ¿Por qué nos importa tanto ser muy rigurosos a la hora de hacer un diagnóstico de subtipos histológicos de cáncer de pulmón, de hablar de adenocarcinoma, carcinoma escamoso o carcinoma de células pequeñas? Bueno, ejemplo de esto es que, digamos, este trabajo fue bastante emblemático en poder mostrar lo que es las firmas mutacionales en cáncer de pulmón, en diferentes neoplasias, y observen cómo en cáncer de pulmón es uno de los tumores que tiene mayor cantidad de mutaciones somáticas. Creo que el melanoma es el número 1, pero bueno, aquí se muestra el catálogo de mutaciones somáticas que se han analizado en diferentes patologías, y esto hace que la patología de cáncer de pulmón sea sumamente compleja y todavía sean muchísimo lo que hay que ahondar en el conocimiento de las alteraciones mutacionales y las alteraciones genéticas que ocurren en el cáncer de pulmón, porque hoy están íntimamente relacionadas con un blanco molecular y un blanco terapéutico. No es lo mismo un paciente que va a morir sin un blanco terapéutico porque no se le encuentra ningún target específico que pueda bloquear selectivamente una vía molecular, que un paciente que está en el mismo estadio clínico y sobre el que sí se pueden encontrar alguna alteración genética que pueda bloquearse selectivamente con un fármaco, con inmunoterapia, y esto es una de las bases digamos, de la medicina de la precisión, y ha hecho que cambiara por completo el concepto que nosotros teníamos hasta hace unos años del paciente con un cáncer de pulmón estadio avanzado. Aquí tenemos que prácticamente la carga mutacional y las alteraciones moleculares que sean en subgrupos histológicos están bastante estratificadas. Observen cómo el carcinoma de células pequeñas tiene una altísima carga mutacional, donde los oncogenes que participan muy activamente en la oncogénesis es el TP53, el gen del retinoblastoma, de lesiones de algunos genes puntuales, y cómo los carcinomas de células no pequeñas, dentro de los cuales vamos a tener el adenocarcinoma, que quizás es el tumor emblemático, que es el que tiene mayor cantidad de alteraciones mutacionales, va a tener algunas identificatorias y que hoy son parte de nuestra rutina diagnóstica, a diferencia de lo que ocurre con el carcinoma escamoso, que es mucho más complejo desde el punto de vista genético. Presenta diferentes mutaciones en diferentes genes supresores y amplificaciones de algunos genes. También son, digamos, elementos que se ponen sobre la mesa a la hora de hacer el diagnóstico de cáncer de pulmón. Este trabajo emblemático también hace unos años nos mostró cómo la diferencia cambia significativamente a aquellos pacientes que tienen un driver
oncogénico identificable, cómo cambia la sobrevida de aquel paciente que tiene un driver pero que no realiza un tratamiento específico versus aquel otro paciente que no tiene ni un driver ni tiene, digamos, la chance de un tratamiento específico. Esto, observen cómo ha cambiado significativamente y el patólogo es hoy quien debe hacer la caracterización molecular de todas estas alteraciones genéticas. El 64% de los adenocarcinomas de pulmón contienen alteraciones genéticas que vamos a llamar mutaciones drivers. Y hay un término conceptual que es fenómeno de adicción oncogénica, en las cuales las células tumorales son dependientes de estos genes supresores de tumores o genes oncogénicos para poder mantener el fenotipo tumoral. A partir de ello, y por este fenómeno de adicción oncogénica, es que digamos, se van a poder reconocer todas estas mutaciones que vamos a llamar drivers. Y observen la gran cantidad de mutaciones sensibilizantes, han aparecido también mutaciones de resistencia, porque sabemos que el cáncer de pulmón es una patología sumamente heterogénea, y como algunas otras alteraciones moleculares, como la vía de señalización del CARRAS, del ALK, del HER2, del BRAF, digamos, con diferentes incidencias, hoy vienen a poner sobre la mesa la necesidad de ser muy, digamos, muy quisquillosos y muy detallistas por darle la chance a un paciente que puede tener alguna de estas alteraciones moleculares y que le cambie significativamente la sobrevida. A diferencia de lo que ocurre con el carcinoma escamoso, que digamos también no son genéticamente mucho más complejos, tienen una alta carga mutacional, tienen pérdida de genes supresores tumorales y lamentablemente hoy tienen pocos targets accionables. Estos son algunos de los que se identifican hoy, pero digamos, el avance que se ha hecho con el diseño de fármacos en carcinoma de células escamosas no ha sido tan significativo como el que se ha hecho en relación a los adenocarcinomas de pulmón. Nuevamente, frente a esto de estar trabajando permanentemente con biopsias pequeñas, también se ha establecido un algoritmo diagnóstico para biopsias pequeñas y citología, con el objetivo fundamental de reducir al mínimo el uso del carcinoma de células no pequeñas, porque digamos, es un concepto que el oncólogo no puede establecer ninguna, digamos, diseño de fármacos ni no puede establecer ningún tipo de análisis más allá de los conocidos para los pacientes con estadios avanzados. En este sentido, lo importante entonces es la identificación de los tipos histológicos más conocidos: carcinoma de células pequeñas, carcinoma neuroendocrino de células grandes, carcinoma escamoso, adenocarcinoma y carcinoma de células no pequeñas NOS. Para este subgrupo de pacientes sí existe la necesidad de la implementación de estudios moleculares, y el objetivo de todo esto va a ser el tratamiento personalizado. La guía del Colegio de Patólogos, el Colegio Americano de Patólogos, hace unos años diseñó puntualmente cuáles son los genes, en qué estadios, en qué plataformas o cómo deben testearse, una serie de guías y recomendaciones para los patólogos de cuáles son los biomarcadores o moléculas obligatorias y mandatorias en los pacientes con carcinoma de pulmón. Fíjense cómo el EGFR, el ALK y el ROS1 son, digamos, los primeros que aparecieron en la lista. Ustedes, como les mostré, habrán visto que la lista es muy larga, y últimamente se reconoce también como recomendación el test de mutación del BRAF. También aparecen otras mutaciones opcionales como el MET, el HER2, el RET y algunos que digamos, están en ensayos clínicos o cuando los mandatorios son negativos. Todas estas recomendaciones surgieron en el año 2018.
¿Qué genes y a quiénes? Bueno, esto se va a realizar a todos los pacientes portadores de adenocarcinomas en estadios avanzados, en 3B o en estadio 4, o a los carcinomas de células no pequeñas con características particulares epidemiológicas como ser pacientes no fumadores o fumadores livianos o pacientes menores de 50 años. En este contexto deberemos desplegar toda nuestra batería de los biomarcadores disponibles. Aquí tenemos el ejemplo de los adenocarcinomas o tumores que no podemos identificar claramente como escamosos o no escamosos. Bueno, a todos estos no hay que quitarle la posibilidad de un blanco molecular. En este sentido, los más reconocidos o los más disponibles, el EGFR, el ALK, el ROS y la mutación de BRAF. Sin embargo, en los últimos años ha ganado un rol significativo la inmunoterapia y a partir de eso la implementación de PDL1 en la lista de los biomarcadores, no solamente en el adenocarcinoma de pulmón, sino también en el contexto de los pacientes con carcinomas de células escamosas. ¿En qué momento, bueno, qué genes y cuándo? Bueno, los mejores momentos para realizar el análisis de estos genes es cuando presentan recurrencia o progresión, en los pacientes que no habían sido previamente testeados o en algunos contextos clínicos cuando el estadio es bajo, y la recomendación siempre de realizar el test de EGFR, la mutación de 790M, en los adenocarcinomas mutados y los tratados previamente que están mostrando fenómenos de resistencia tumoral. Y aquí es donde toma un valor significativo, digamos, cada vez más importante, la biopsia líquida. El EGFR es uno de los biomarcadores, digamos, número uno, porque prácticamente representa entre un 20 y un 25% de las alteraciones moleculares que observamos en el adenocarcinoma de pulmón. Presenta mutaciones sensibilizantes y mutaciones de resistencia y es el mejor predictor de los tratamientos específicos con inhibidores de tirosina quinasa. Las mutaciones más frecuentes ocurren en el exón 18, en el 19, o en el 21, pero también tenemos inserciones en el exón 20 y alteraciones en el exón a nivel de la posición 790M, especialmente en los fenómenos de resistencia. Estos son lo que, lo que tiene, digamos, lo que se conoce en relación al epidermal growth factor receptor. Es decir, que en este contexto no hay que olvidarse fenómenos de resistencia, que esto ha venido a surgir y lo vemos cada vez más en el contexto de pacientes con tratamientos moleculares target. Y en este contexto, entonces, la mutación de 790M debe hacerse en el momento de la progresión de la enfermedad. Y en este contexto también es importante reconocer que a veces como herramienta diagnóstica la biopsia líquida, por ser no invasiva, por reconocer todos estos fenómenos de heterogeneidad tumoral y la posibilidad de reconocer DNA tumoral y células tumorales circulantes, permite establecer un diagnóstico en pacientes que no pueden ser sometidos a un procedimiento quirúrgico. También a lo largo de los años y con esto de la incorporación de técnicas moleculares, ha sido muy importante reconocer el manejo estratégico que debe tener el tejido para asegurarse la disponibilidad y los resultados. Y en este sentido, digamos, hasta hace unos años lo que hacíamos era colocar todos los cilindros luego de que estamos en el momento de la intervención o en el momento de la punción en el tomógrafo, colocábamos todos los cilindros en el mismo frasco. Sin embargo, a partir de estos algoritmos que se crean de trabajo multidisciplinario, el dato más importante es preservar la mayor cantidad de tejido y para eso se recomienda separar cada cilindro en bloques separados con el fin de que con un cilindro podamos confirmar la histología, con otro podamos realizar el testeo de biomarcadores en forma secuencial o en forma simultánea y evitemos, digamos, la desaparición del tejido o el desgaste del material y no le quitemos al paciente la chance de poder tener un tratamiento dirigido.
Es decir, que en este sentido es importante ser consciente del manejo de la etapa preanalítica, almacenar el tejido para cualquier necesidad futura, entrenar a los histotécnicos, digamos, que deben saber, digamos, que es responsabilidad absolutamente de ellos el manejo racional de este tejido, y en las instituciones en que podemos manejar con el equipo de los intervencionistas, con el equipo quirúrgico intervencionista, tratar de evitar los días viernes para evitar la fijación excesiva de estos cilindros si uno tiene un día viernes o los fines de semana largos, con el fin de poder preservar el tejido en las mejores condiciones para los análisis posteriores. ¿Cómo debe ser el material para el testeo de los biomarcadores? Y esto es total responsabilidad del patólogo. La adecuación del material, es decir, la cantidad y la calidad del material que vamos a analizar, determinar si hay células tumorales o no hay células tumorales, determinar el contenido de DNA, hacer un uso racional de la inmunistoquímica, priorizar el tejido para análisis molecular, y todo esto va a depender de esto que les comentaba, que forma parte de los procesos preanalíticos conservados. También las guías del Colegio Americano de Patólogos nos han traído hace unos años las guías y las recomendaciones luego de haber visto que el efecto deleterio que tiene el mal manejo de la preanalítica, y estas son las recomendaciones para obtener un material que sea apto para estudios de biomarcadores y moleculares. Y en este sentido, bueno, la isquemia fría la recomiendan que tenga menos de 60 minutos. El análisis molecular va a determinar, o sea, va a estar, digamos, cuanto menos sea el tiempo de fijación, mejor va a ser la calidad del material. El tiempo de fijación recomendable es de entre 6 y 72 horas. El tipo de fijador, como siempre, el fijador universal es el Formol-Baffer al 10%, que tenga un adecuado relación entre el volumen y el tejido tumoral, los tiempos de fusión de la parafina, temperatura ambiente, cortes y demás. Son una serie de recomendaciones que surgen con el objetivo fundamental de la mejor preservación tisular. Bueno, ¿qué material podemos utilizar? Bueno, son aceptables coágulos, biopsias, todas que hayan sido procesadas con formol neutro, que haya una suficiente celularidad, en general debe ser mayor al 80%, evitar las áreas de necrosis o las áreas inflamatorias, y el tiempo de fijación siempre hacer énfasis en que, digamos, tenga al mínimo, mínimo de 6 horas, 24 a 48 horas es el tiempo máximo de fijación recomendable, y tratar de evitar, si uno tiene que realizar estudios moleculares, tratar de evitar las soluciones ácidas o los descalcificantes ácidos. Esto es un poco de lo que ya les había comentado antes. Es muy, pero muy importante que tengamos conciencia de esto, y si preservamos bien el material incluido, si no tenemos un tejido y tenemos vidrios en los que tenemos tejido y podemos raspar esos vidrios, bueno, si ha sido el tejido preservado como corresponde, podemos tener excelentes resultados también. ¿Cómo debemos testear el EGFR? Bueno, sin lugar a dudas, la técnica es la PCR. Cualquier material puede ser utilizado, puede ser material en fresco, puede ser material parafina, congelado o material fijado en alcohol, extendidos citológicos. No se recomienda ningún otro método, ni la inmunistoquímica, ni el FISH, ni el SISH. ¿Cómo debe ser testeado el ALK? Que es otro de los biomarcadores que ahora vamos a comentar. Bueno, el ALK hasta hace unos años requería, además de la inmunistoquímica, la confirmación por otro método, como la hibridización in situ fluorescente. Hoy se ve que la expresión intensa y difusa, como es en general la mayoría de las veces cuando vemos un ALK positivo, no requiere de utilizar ninguna otra metodología alternativa para confirmar. En ese sentido, el ALK de 5F3 ha demostrado ser el clon más robusto para poder confirmar un adenocarcinoma vinculado a ALK. Este es un caso clínico de cómo hemos hecho
o cómo podemos optimizar el manejo de la citología. En el año 2015, recién empezábamos con las técnicas moleculares, se acerca una mujer de 26 años no fumadora con una lesión lítica en el hueso supraclavicular izquierdo, no tenía antecedentes patológicos, el material que se pudo obtener fue apenas una PAF de la que hicimos un coágulo. Recordemos que era una lesión lítica. Encontramos este material, abundante material hemático, y estos colgajos de células epiteliales atípicas con citoplasma pálido, núcleos hipercromáticos. Bueno, claramente acá había la sospecha de un carcinoma. Y en este sentido hicimos el TTF1 y la napsina, que francamente mostraba ser correspondiente a un adenocarcinoma de pulmón. Entonces la siguiente pregunta era si esto iba a alcanzar para hacer análisis molecular. Y bueno, llamativamente lo que pudimos obtener con cortes bien finitos fue no solamente la inmunistoquímica, sino que en ese momento necesitamos la confirmación con la sonda de ML4-ALK de Abbott, donde se ve el rearreglo positivo, y pudimos hacer además un EGFR con un corte de 10 micrones, con un 50% de tumor que no mostró ninguna mutación, es decir, que estábamos frente a un adenocarcinoma ALK positivo en una paciente no fumadora cuyo método de obtención fue una PAF en un hueso supraclavicular, es decir, la optimización del tejido permitió obtener no solamente la información del tipo tumoral, sino encontrar un blanco específico para esa paciente. Esa paciente estuvo muy bien durante 5 años y después recayó, pero bueno, esto también cambia, hace que pone sobre la mesa el cambio del paradigma del pronóstico de estos pacientes que en estadio avanzado en otra era hubieran, digamos, tenido un curso muy tórpido, ¿sí? Bueno, y en este sentido el ALK, un poco para recordarles que la hemos conocido como la quinasa del linfoma anaplásico. Esta es una molécula que surgió de casualidad, a partir primero del reconocimiento de que había células que tenían ciertas características que se veían en los linfomas y que tenían estas características que se superponían entre el linfoma de Hodgkin, los linfomas periféricos y las histiocytosis malignas, como se llamaban en aquel momento, hasta que surgió la patología molecular y se reconoció que había un factor de transcripción específico a partir de una traslocación y un gen de fusión que, digamos, lo denominaron este gen de transcripción unía la nucleofosmina con el ALK y esta proteína se llamó ALK1. Y esta es la que conocimos para el linfoma anaplásico. ¿Y por qué les comento esto? Porque, digamos, fue la primera quinasa que se reconoció vinculada a una alteración linfomatosa, pero a partir del reconocimiento de que este ALK también está en cáncer de pulmón y en adenocarcinoma, es no solamente el descubrimiento de un nuevo target terapéutico, sino una de las evidencias más importantes de que puede haber rearreglos cromosómicos en neoplasias epiteliales. Esto también cambió conceptualmente el paradigma que uno tenía de la vinculación de una traslocación con una patología hematológica, ¿sí? Bueno, estas fusiones, bueno, se pueden ver no solamente en adenocarcinoma de pulmón y en linfoma, sino que también se conoce que puede estar presente en otras patologías, en cáncer de colon, en cáncer de riñón, en tumores miofibrolásticos inflamatorios, es decir, que la gran diversidad de reconocimiento de esta alteración molecular hace posible hoy el tratamiento dirigido en otras patologías. ¿Qué aprendimos a partir del reconocimiento de este biomarcador? Bueno, que se podía encontrar en diferentes subtipos histológicos. Aquí tenemos ejemplos de el adenocarcinoma signar, papilar, micropapilar, cribiforme y anillo de sello. Todos estos subtipos histológicos pueden estar relacionados al ALK. Sin embargo, en este subgrupo, el que tiene la histología en anillo de sello es una característica bastante vinculante con los adenocarcinomas que tienen ALK positivo, es decir,
que en este contexto existiría una correlación entre el fenotipo y el genotipo, y en el caso de que uno no cuente con esta herramienta para poder medir el ALK, un paciente que tiene una histología en anillo de sello, es importante que por lo menos indiquemos o hagamos una nota al pie de que este subtipo histológico de células en anillo de sello o variante cribiforme está altamente vinculada con el rearreglo del ALK y que se sugeriría su análisis. Bueno, entonces, como les comentaba, el ALK no requiere confirmación por FISH, la interpretación de la proteína es muy sencilla, es esta interpretación intensa y difusa en el citoplasma de las células tumorales. Ejemplos de cómo ha sido, revolucionario la incorporación del crizotinib como la molécula target que selectivamente está relacionada con la inhibición de este rearreglo, que ha sido aprobado en el año 2012 para los pacientes con tumores localmente avanzados y en metástasis, pero fíjense cómo es, tan significativo el efecto que tiene en en corto de periodo de tiempo, y cómo los pacientes se benefician, pacientes que estaban en estadios avanzados. Sin embargo, esto de la heterogeneidad tumoral y el desarrollo de clones que se hacen resistentes generan también mecanismos de resistencia a las drogas, que este es uno de los desafíos actuales que tiene, digamos, la medicina personalizada en reconocer, identificar estos fenómenos de resistencia y heterogeneidad tumoral. El ALK es un biomarcador que está en muy baja incidencia dentro del adenocarcinoma de pulmón. Estas incidencias también son diferentes según las regiones. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un análisis en Argentina, donde juntamos muchísimos pacientes y vimos que las incidencias, bueno, son bastante diferentes de las que tienen, por ejemplo, los países europeos o los países Norteamérica. Este es los resultados que pudimos analizar. Fíjense cómo México tiene una alta incidencia en relación a Colombia o a Costa Rica. En general, la incidencia global a nivel mundial del ALK es cercana entre el 6 y el 7%. Si bien es baja, es importante porque le cambia significativamente la chance terapéutica a estos pacientes cuando sí tienen el rearreglo. Estos son algunos de los pacientes que tuvimos la posibilidad de analizar, nuevamente para poner énfasis en que el subtipo histológico con células en anillo de sello, o el patrón sólido, son los que, más están vinculados a la presencia del rearreglo de esta proteína. Otro caso clínico es una mujer de 32 años, no fumadora, con un derrame pleural. El diagnóstico que venía de afuera de un carcinoma de células no pequeñas en el año 2016, y esto es lo que teníamos, una biopsia con fenómenos de atraccionamiento, no era de muy buena calidad, sin embargo mostraba la presencia de justamente un carcinoma de apariencia sólida, no teníamos evidencia de diferenciación escamosa ni glanduliforme. Le hicimos la inmunistoquímica y vimos que se trataba de un adenocarcinoma que expresaba TTF1. Acá tenemos algo de la napsina y el ALK era negativo. Y la paciente era una paciente joven y la oncóloga insistía con que seguramente esta paciente tendría algún otro target, pues, conceptualmente, epidemiológicamente esta paciente no era fumadora, con lo cual tenía altísimas chances de tener alguna de estos biomarcadores presentes, y en ese momento nos pidió hacerle el dosaje de ROS1. Nosotros en esa época no teníamos. La paciente falleció, pero cuando pudimos incorporar a nuestro panel de laboratorio de patología el ROS1, lo primero que hicimos fue probarlo con esta paciente. Sacamos el taco 2 años después. O sea, por más que había sido un material que venía de afuera, la calidad demostró que estaba muy bien preservado, y este es el ejemplo de que con la insistencia de la oncóloga tenía razón,
y la paciente tenía un rearreglo del ROS positivo, que lo evidenciamos con este clon de 4D6, y pudimos ver el rearreglo positivo por técnica de Fish. Lamentablemente, la paciente nunca pudo saberlo, ni tuvimos la chance de poder ofrecerle un tratamiento dirigido. Bueno, la incidencia del ROS es mucho menor que la del ALK. Observen cómo tenemos un 1 o 2%. Se da justamente en este contexto epidemiológico. Mujeres no fumadoras, es mutuamente excluyente con otras mutaciones y los patrones van a ser similares a los que les comentaba para el ALK. Pueden ser sólido, cribiforme, nuevamente el grupo en anillo de sello o menos frecuentemente los patrones con mucina extracelular. Esta es la expresión de la proteína, como se ve muy fácilmente por inmunistoquímica. Hoy requiere su confirmación con técnica de Fish. Aquí vemos las señales que indican las señales aisladas, 5' o 3', confirmando la presencia de un rearreglo positivo. Las características histológicas nuevamente nos hacen sospechar cuando tenemos estas histologías cribiforme, sólidas o anillo de sello. Es decir, que en este sentido el ROS y el ALK tienen características histológicas muy parecidas. El tratamiento con crizotinib es similar a lo que encontramos con los pacientes con ALK. También son muy significativos. En un corto periodo de tiempo los pacientes se recuperan rápidamente y por eso es importante poder, digamos, testearlo en los pacientes que tienen este contexto epidemiológico. En relación al otro biomarcador mencionado en la guía como digamos, recomendable, el BRAF todavía es también infrecuente, también se da en este contexto en mujeres con adenocarcinomas. El exón alterado es el B600E, igual que ocurre en el melanoma. Es excluyente con otras mutaciones, pero puede tener una coexistencia con KRAS. Lo importante del reconocer el BRAF es que confiere un muy mal pronóstico y tiene una baja respuesta a la terapia con platino, y cuando está presente puede también representar un mecanismo de resistencia en pacientes que ya tuvieron tratamiento con inhibidores de tirosina quinasa. Bueno, la presencia de un carcinoma micropapilar con mutación de BRAF puede ser otro de los fenómenos de resistencia tumoral, ¿sí? Aquí tenemos también ejemplos en el Instituto de pacientes que han tenido BRAF positivo. Estas son las diferentes clases de mutaciones de BRAF que ocurren en cáncer de pulmón. La más conocida es la misma que encontramos con el melanoma, pero existen muchísimas sustituciones dentro de las mutaciones de BRAF que hacen que, digamos, sea una alteración molecular bastante compleja. También se dice que esta mutación del BRAF tiene la particularidad de generar una marcada fibrosis o desmoplasia cicatrizal central, es decir, que en este contexto histológico la presencia de un patrón micropapilar con una gran fibrosis o desmoplasia fibrosante hace también sospechar o dirigir la búsqueda de esta mutación. Tenemos disponible hoy el anticuerpo, el BE1, cuya marcación focal y débil también se considera positiva, es la que hay que tener en cuenta, pero para quedarnos totalmente tranquilos, bueno, necesitamos que el punto de corte sea mayor al 50% de cualquier intensidad de marcación. Estas son las diferentes imágenes que se pueden encontrar de un carcinoma micropapilar con diferentes intensidades con este anticuerpo que ha demostrado una excelente correlación cuando uno realiza la confirmación o el análisis a través de PCR. También tenemos el dabrafenib, igual que ocurre con el melanoma, en este grupo de pacientes ha demostrado una altísima eficacia para el tratamiento cuando se utilizan estos inhibidores. Otros targets no mandatorios, bueno, está el MET, que es un protoncogen, también codifica por un receptor de tirosina quinasa, que participa en el crecimiento hepatocitario, y a diferencia de los otros, este biomarcador puede mostrar una amplificación, ¿sí?
También se han visto que puede estar presente como un mecanismo de resistencia adquirida. Puede estar coexpresado con MET y EGFR, denotando resistencia tumoral nuevamente, o puede estar mutado en los carcinomas de células pequeñas y en los non-small cell lung cancer. También hay subgrupos histológicos que están más frecuentemente asociados con esta mutación o con la amplificación de este gen, como es el carcinoma sarcomatoide. Es decir, que en este contexto, estos pacientes que tienen estas histologías tienen, digamos, es importante la pesquisa de esta mutación debido a que, digamos, son alteraciones, son tipos histológicos muy agresivos. El HER2 también puede estar sobreexpresado, puede estar amplificado o puede estar mutado. La histología va a mostrar un patrón papilar, micropapilar, acinar, se ven mujeres no fumadoras o exfumadoras, no es excluyente con otras mutaciones, y estos pacientes han mostrado que tienen un compromiso pleural con una corta sobrevida y también se pueden manifestar como mecanismo de resistencia adquirida a los inhibidores de tirosina quinasa. El KRAS, si bien el KRAS es uno de los que más se reconoció más frecuentemente asociados al adenocarcinoma de pulmón, todavía no hay terapias efectivas dirigidas contra KRAS, pero sí sabemos que están más frecuentemente relacionados a los adenocarcinomas de tipo mucinoso, que están asociados con un pobre pronóstico. Está asociado también con mecanismos de resistencia al EGFR y puede estar presente concomitantemente con otras mutaciones eh, que le van a conferir peor pronóstico y mayor resistencia a los tratamientos conocidos. Es decir, que podemos decir nuevamente que existiría una correlación entre la histología y el fenotipo molecular. Aquí tenemos como el ROS y el ALK, repito, tienen estas histologías de adenocarcinoma de patrón sólido o en anillo de sello. Ahora sabemos que el subtipo sarcomatoide está asociado con alteraciones del MET, que la variante micropapilar está asociada con el BRAF y que la mutación del KRAS se ve más frecuentemente en los adenocarcinomas de tipo mucinosos. Otros biomarcadores emergentes, tenemos la fusión del NTRK, que es un miembro del receptor de tropomiosina que está involucrada en el desarrollo y la diferenciación neuronal. Esto ha revolucionado también el paradigma de algunas patologías muy infrecuentes, pero fue aprobado en el 2018, el larotrectinib para algunos tumores que son enriquecidos con esta fusión. Y también puede representar en el pulmón un mecanismo de resistencia adquirida. Aquí la histología es variable, podemos encontrarlo en los adenocarcinomas mucinosos, en los sólidos, en los neuroendocrinos y los escamosos. Quizás la pesquisa de este biomarcador es más complicada porque requiere no solamente la evaluación por inmunistoquímica, sino confirmación por FISH y eventualmente secuenciación o análisis por NGS. Estos son algunos de los que llamamos carcinomas enriquecidos con la fusión de NTRK. Aquí podemos ver cómo el carcinoma de pulmón no sería uno de los más frecuentes. Aquí tenemos el carcinoma análogo de la glándula mamaria, sería el que tiene una frecuencia mayor, pero digamos, las incidencias de estos tumores son muy bajas, pero han sido muy eficientes las terapias que se han encontrado en los pacientes que son portadores de estas neoplasias cuando se encuentran en estadios avanzados, es el momento, digamos, indicado para el tratamiento específico. El PDL1 también es como elemento, digamos, conceptual de tratamiento dirigido a inmunoterapia, mostró también ser muy revolucionaria de su implementación. Hoy la recomendación es realizarlo por inmunistoquímica debido a su respuesta, digamos, ya reconocida frente a inmunoterapia,
pembrolizumab, que es el inhibidor del checkpoint inmune. ¿En qué pacientes implementarlo? En pacientes con carcinomas escamosos o no escamosos, y en una segunda línea para pacientes que no tienen más de un 1%, pero sería la primera línea para aquellos tumores que expresen más de 50% en sus células tumorales. Estos son los clones 288, 22C3, SP142 y SP263. Hubo una lucha bastante, digamos, dirigida con cuál sería el anticuerpo más robusto para la implementación en los laboratorios de patología. Hoy digamos, la difusión del PDL1 ha sido, digamos, ha modificado y ha permitido armonizar diferentes anticuerpos en diferentes plataformas para poder, digamos, responder a esta demanda de la inmunoterapia. Y no solamente este PDL1 ha sido probado para cáncer de pulmón, sino que además hoy lo podemos ver que ha sido aprobada por FDA en diferentes neoplasias. Ejemplos de estos son carcinomas uroteliales, carcinomas de cabeza y cuello, carcinomas cervicales con sus diferentes puntos de corte, sus diferentes plataformas y, digamos, dependiendo de la evaluación de células tumorales o el contexto inmune digamos, que es el que demanda la interpretación del PDL1, que no es algo de lo que vamos a hablar ahora. Carcinoma neuroendocrino. Bueno, existen estos dos grandes grupos, carcinoma de células pequeñas y carcinomas de células grandes. Característicamente, ambos tienen un fenotipo neuroendocrino, ambos pueden expresar TTF1 y ambos expresan un elevado Ki67. En general, los dos están relacionados con el hábito tabáquico, sin embargo, tienen algunas alteraciones moleculares que los hacen que nos permiten identificar que en algún contexto corresponden a diferentes familias tumorales a pesar de compartir el mismo fenotipo. El de células pequeñas es un tumor altamente mutado que va a expresar mutación de P53 y alteraciones en el gen RB. Y por otro lado, el carcinoma neuroendocrino de células grandes va a tener tres patentes genéticas conocidas, y esto ha sido, digamos, el descubrimiento reciente de, el perfil genómico que se encuentra en los carcinomas neuroendocrinos de células grandes, donde ahí podemos definir que existen una patente genética que está más emparentada con el carcinoma de células pequeñas, otra patente genética que está más relacionado con los adenocarcinomas, y otra patente genética que va a estar más vinculado con los carcinomas escamosos. Es decir, que desde el punto de vista de la heterogeneidad genómica, el carcinoma neuroendocrino de células grandes tiene un fenotipo molecular que permite identificar estos tres subgrupos, las tres patentes genéticas que hoy llamaríamos carcinoma de células pequeñas like, carcinoide like y el carcinoma de células no pequeñas like. Fíjense que digamos, el que más frecuentemente vemos es la patente de tipo no células pequeñas, en el cual se comparten algunas alteraciones mutacionales típicas de un carcinoma neuroendocrino, pero también se reconocen la asociación con otras alteraciones moleculares que podemos encontrar en los adenocarcinomas o en los carcinomas escamosos. Y podrían representar el espectro final de un carcinoma de células no pequeñas con diferenciación neuroendocrina. Por otro lado, la patente carcinoide-like tiene mutaciones en los genes truncantes del MEN tipo 1, son mucho menos frecuentes y pueden inclusive tener características histológicas más emparentadas con el aspecto del tumor carcinoide. Y luego tenemos los carcinomas de células pequeñas like con una frecuencia del 40% que en su apariencia, bueno, tienen alteraciones mutacionales más relacionadas con el RB y la TP53, junto con la mutación de otros genes. Es decir, que la histología de carcinoma neuroendocrino de células grandes es mucho más heterogénea de lo que conocíamos hasta hace unos años. Es decir, que hasta ahora hemos visto la gran diversidad de biomarcadores,
cada uno con la capacidad de ser medido a través de diferentes plataformas, y esto también nos hace pensar en que la introducción de una nueva molécula o un biomarcador determina la accesibilidad o no de un paciente a un tratamiento dirigido. Les voy a mostrar el caso clínico de un carcinoma neuroendocrino de células grandes. Es un paciente de 70 años que fumador, que se le hace una fibrobroncoscopía y el diagnóstico o la sospecha era de un carcinoma escamoso por las características radiológicas. Vemos que se trata de una neoplasia altamente necrótica, que no tiene evidencias de diferenciación escamosa. Sin embargo, cuando utilizamos las técnicas inmunistoquímicas, vemos que tiene características combinadas de un carcinoma neuroendocrino de células grandes y un carcinoma escamoso. ¿Sí? Estas posibilidades no son infrecuentes. Para llamarlo combinado con células grandes, al menos un 10% del tumor debe mostrar características morfológicas y fenotípicas de un carcinoma neuroendocrino de células grandes. Y algunas de las hipótesis que, digamos, sostienen la concomitancia de un adenocarcinoma o un carcinoma escamoso con un carcinoma neuroendocrino de células grandes es un fenómeno de transdiferenciación o desdiferenciación desde alguno de estos tumores conocidos a un carcinoma neuroendocrino, que puede ser de células grandes o células pequeñas, y esto puede ocurrir en adenoscarcinomas, por ejemplo, que han tenido mutaciones de GFR, y que fueron tratados con algún inhibidor del inhibidor tirosina quinasa y que generan como mecanismo de resistencia esta transdiferenciación morfológica y fenotípica. Es decir, que este fenómeno de heterogeneidad tumoral y el desarrollo de clones resistentes hacen que los tumores también modifiquen no solamente su aspecto morfológico, sino sus características genéticas. Esta es la típica imagen de un carcinoma neuroendocrino de células grandes, de donde podemos reconocer las características, digamos, difundidas y conocidas de la presencia de rosetas, un patrón organoide, son las áreas de empalizada periférica nuclear, la presencia de células grandes con un nucleolo evidente y la presencia, a veces, esta es una clave diagnóstica que no es que la podemos tener presente para el diagnóstico de carcinoma neuroendocrino de células grandes, que es la citoqueratina membranosa. Esto es a diferencia de lo que ocurre en el carcinoma de células pequeñas, que la citoqueratina tiene un patrón DOT. En el carcinoma neuroendocrino de células grandes, esta queratina membranosa, como en todo otro tumor epitelial, puede hacernos confundir si es que no vemos o pasamos por alto las otras características propias de un carcinoma neuroendocrino. ¿Cuáles son las recomendaciones a la hora de la evaluación de un tumor neuroendocrino? No es mandatorio el carcinoma de células escamosas realizar un gran panel de inmunomarcación cuando la morfología es clásica, cuando vemos fenómenos de atraccionamiento, cuando vemos la cromatina en sal y pimienta. Bueno, en este contexto, con un TTF1 y un TTF1 positivo y un Ki67 alto, que en general es más de un 90%, y alguna inmunistoquímica, cromogranina o sinapto, digamos, fácilmente se puede hacer el diagnóstico. El carcinoma neuroendocrino de células grandes requiere de al menos un marcador neuroendocrino, como puede ser el CD56, la cromogranina, la sinaptofisina, con sus diferentes, digamos, prevalencias, y el TTF1, que va a dar 50% positivo en el carcinoma neuroendocrino, y un Ki67 difuso y alto en un 70 o un 90%. Hoy, por suerte, tenemos este anticuerpo, que es un factor de transcripción nuclear, que nos permite identificar aquellos tumores neuroendocrinos independientemente de su origen tumoral. La clasificación reciente de la WHO ha generado una nueva propuesta en los tumores neuroendocrinos de pulmón, basada fundamentalmente en el Ki67. Habría un posible carcinoide con un alto índice de
de proliferación a partir de la implementación, que es uno de los, digamos, de las recomendaciones de la clasificación actual, hacer una nota al pie donde se indique el índice de proliferación celular con el Ki-67, con el fin de poder estratificar dentro de los grupos de tumores neuroendocrinos aquellos que vamos a llamar grupo 1 como tumores indolentes, que pueden ser los carcinoides típicos o atípicos con un Ki-67 de hasta un 5%, de aquellos grupos de tumores neuroendocrinos grupo 2, que van a tener un Ki-67 entre un 20 y un 25%. La mayoría de estos van a ser carcinoides atípicos o carcinomas neuroendocrinos de células grandes con lo que llamamos patente carcinoide-like. Y esto es importante porque van a requerir tratamientos diferentes. En este contexto, el carcinoma o el grupo 3 viene a poner de manifiesto que la aparición de un grupo que se va a llamar carcinoide atípico o carcinoma neuroendocrino de células grandes, que va a tener más de 10 mitosis por 2 milímetros cuadrados y un Ki-67 elevado, de moderada a alta proliferación. Para este grupo, que en esta subclasificación de tumores neuroendocrinos se llamaría grupo 3, algunos proponen denominar a esto carcinoide G3, homologándolo a lo que ocurren con los grupos de los carcinoides G3 bien diferenciados gastroenteropancreáticos. Y el grupo 4, bueno, es el que ya conocemos todos, donde nadie tiene ninguna duda, cuando uno está frente a un carcinoma de carcinoma de células pequeñas o carcinoma de células neuroendocrinos de célula grande, frente a un Ki-67 elevada, muy alta proliferación, que estos son los que requieren realmente un tratamiento con cisplatino toposi. Es decir, que dentro del grupo de los tumores neuroendocrinos existiría una subestratificación en grupos que va a estar dada fundamentalmente por la implementación del Ki-67 y que existiría hoy un grupo intermedio entre el carcinoide atípico y el carcinoma de células pequeñas o carcinoma de células grandes, que podría llamarse carcinoide G3. Bueno, entonces las recomendaciones, esto es ejemplo de eso, es un carcinoide, es un carcinoma neuroendocrino de células grandes con una histología carcinoide-like, pero que tiene un alto índice mitótico y una alta tasa proliferativa del 20%, con lo cual se recomienda incorporar al informe el porcentaje, el Ki-67, especialmente los carcinoides metastásicos, con la intención de homologarlos de alguna manera a lo que conocemos para los tumores neuroendocrinos gastroenteropancreáticos. Y aquí están, digamos, los cutoff del Ki-67 para los carcinoides típicos, atípicos y carcinomas neuroendocrinos. ¿Sí? Si bien no son, digamos, todavía rigurosos, se propone incorporarlos para poder permitir esta estratificación en diferentes subgrupos. ¿Qué pasa cuando estamos en la duda frente a un adenocarcinoma o un carcinoma neuroendocrino de células grandes? Bueno, habría que implementar marcadores neuroendocrinos cuando, digamos, tenemos alguna característica histológica o citológica sugestiva y arquitectural. Por supuesto que debemos incorporar cromogranina, sinaptofisina para llegar al diagnóstico. En aquellos tumores donde tienen características de amplio citoplasma, nucleolo muy evidente, bueno, tener en cuenta que hay un subgrupo de adenocarcinomas que pueden tener morfología neuroendocrina y no debemos por ello llamarlos carcinomas neuroendocrinos. Este es ejemplo de un adenocarcinoma con diferenciación neuroendocrina. Esta eventualidad ocurre en el 10 al 35 de los adenocarcinomas y también ocurre en los carcinomas escamosos. No hay diferencias en el pronóstico, pero sí también podrían ser una forma de transición, como los comentaba antes, de un carcinoma de células no pequeñas a un carcinoma neuroendocrino de células grandes por fenómenos de desdiferenciación o transdiferenciación. Es decir, que en términos prácticos no se recomienda el uso de marcadores neuroendocrinos si la sospecha morfológica no es sugestiva de un carcinoma neuroendocrino, porque podemos confundirnos. Aquí tenemos, digamos, un cuadro que permite establecer diferencias entre un adenocarcinoma sólido y un carcinoma neuroendocrino de células grandes. Para el adenocarcinoma sólido,
vamos a encontrar la cromatina vesiculosa, nucleolo muy prominente, a diferencia de lo que ocurre con el carcinoma de células grandes neuroendocrino, donde el nucleolo es pequeño y vamos a tener esa cromatina en sal y pimienta. El citoplasma es amplio en el adenocarcinoma sólido, a diferencia de lo que ocurre en el neuroendocrino. La diferenciación neuroendocrina es focal, en cambio en el neuroendocrino es difuso. El rango mitótico es intermedio en el adeno, es altísimo en el neuroendocrino, y el Ki67 es intermedio en el adeno y es alto en el neuroendocrino. Nuevamente, la expresión única de TTF1 no permite discriminarlos, por lo cual se sugiere siempre la implementación de paneles. Aquí tenemos algunos ejemplos también de cómo, digamos, hay un solapamiento, una superposición entre los diferentes subgrupos pronósticos dentro del carcinoma neuroendocrino y las patentes genómicas de los carcinomas neuroendocrinos de células grandes, y algunos tienen que ver con el reconocimiento de estos diferentes nichos o compartimentos, donde a partir del desarrollo o de la diferenciación de un stem cell que está más distal o está más central en el bronquio, ocurren estos fenómenos por alteraciones epigenéticas y transcripción de genes que pueden ir hacia la vía de la diferenciación neuroendocrina o hacia el desarrollo de una neoplasia no neuroendocrina que en un estadio terminal adquiere otras alteraciones moleculares que lo identifican nuevamente o lo identifican en forma terminal con un carcinoma neuroendocrino de células grandes, ¿sí? Es decir, que hay una gran heterogeneidad a nivel del origen de las neoplasias según su localización, sea central o sea periférica. Fíjense cómo un concepto también bastante reciente, que los carcinomas neuroendocrinos de células grandes, su localización también impacta en la sobrevida y cómo tienen alteraciones genéticas cuantificables y diferentes según sea su ubicación central o periférica. La ubicación central tiene alteraciones de todos estos genes, está relacionado con el tabaquismo y son muy parecidos a los carcinomas escamosos, y la ubicación periférica hace que tenga algunas alteraciones compartidas con los que encontramos en los adenocarcinomas de pulmón, por lo cuanto sería importante el testeo de mutaciones potencialmente accionables en este subgrupo de pacientes, especialmente para los que tienen ubicación periférica, porque genéticamente serían más emparentados con o tendrían algunas alteraciones moleculares que se comparten con los adenocarcinomas de pulmón. Y para finalizar, bueno, es importante, después de conocer la complejidad que hoy reposa sobre el diagnóstico del adenocarcinoma de pulmón y los otros subtipos histológicos, siempre el trabajo en equipo, el trabajo multidisciplinario en el cual se discutan el paciente en forma integral entre los clínicos, los intervencionistas, los cirujanos torácicos, los endoscopistas, los neumonólogos y el patólogo, para tratar de buscar, bueno, cuál es el mejor blanco molecular y decidir en el momento de la intervención del patólogo, en el momento de la biopsia, cómo priorizar y optimizar al máximo ese tejido para poder dar una información predictiva al paciente que le va a cambiar radicalmente su tratamiento y su pronóstico. Bueno, muchas gracias.